General Motors tenía una regla, y esa regla, en teoría, hacía imposible al Pontiac GTO. A comienzos de los años 60, la corporación más grande de la industria automotriz estadounidense no quería que sus divisiones convirtieran automóviles medianos en máquinas equipadas con motores gigantescos. Había límites, había políticas internas, había ejecutivos que podían mirar una hoja de especificaciones y decir que determinado automóvil sencillamente no debía existir. Pontiac tenía otro problema. Acababa de construir una reputación alrededor del rendimiento. Durante años había trabajado para dejar atrás la imagen de automóvil conservador asociado a compradores mayores. Sus coches habían aparecido en pistas, sus motores crecían. Su publicidad buscaba juventud, velocidad y emoción. Entonces, General Motors decidió retirarse oficialmente de las carreras en 1963, y Pontiac quedó atrapada entre dos mensajes completamente diferentes. La corporación decía, menos competición. Los clientes de Pontiac estaban diciendo, queremos más. En algún lugar entre esas dos órdenes apareció una pregunta. ¿Qué ocurre cuando no puedes romper una regla directamente, pero puedes encontrar una forma de hacer que la regla no se aplique? Esa pequeña diferencia acabaría produciendo uno de los automóviles más influyentes de la historia estadounidense. No porque fuese el primer coche rápido. Estados Unidos estaba lleno de automóviles potentes mucho antes de 1964. No porque fuera el primer vehículo con un enorme V8. Tampoco. La idea verdaderamente peligrosa del GTO era otra. Tomar un automóvil de tamaño intermedio y precio relativamente accesible, instalarle el motor de una categoría superior y vender la combinación a jóvenes que podían usarla todos los días. Potencia de automóvil grande. Peso de automóvil más pequeño. Precio alcanzable. Ese conjunto cambiaría las reglas incluso más profundamente que la forma en que Pontiac había conseguido construirlo. Pero antes del GTO, había que cambiar a Pontiac. En la década de 1950, la marca no tenía exactamente la imagen rebelde que hoy asociamos con sus mejores automóviles. Cuando Simon Bunky Knudsen asumió Pontiac, comenzó una transformación. Más rendimiento, diseños más jóvenes, motores más potentes, participación en competición. La idea era sencilla. Si Pontiac quería atraer compradores más jóvenes, necesitaba dejar de parecer el automóvil que compraban sus padres. El cambio funcionó. La marca subió posiciones en el mercado estadounidense. Y detrás de aquella transformación apareció una nueva generación de ejecutivos e ingenieros. Pete Estes, John DeLorean, Russ G., Bill Collins. Y en el lado de marketing, Jim Wangers. No eran simplemente hombres intentando desarrollar un automóvil nuevo. Estaban intentando mantener viva una identidad que la propia corporación estaba comenzando a limitar. Para 1964, Pontiac tendría una nueva versión intermedia del Tempest y del Le Mans, utilizando la plataforma A-Body de General Motors. Era un automóvil razonable, práctico, mucho más convencional mecánicamente que algunos Tempest anteriores. Y precisamente por eso era perfecto. Porque debajo del capó existía espacio. John DeLorean y su equipo comprendieron que el V8 Pontiac de 389 pulgadas cúbicas podía instalarse allí. El motor normalmente pertenecía a automóviles Pontiac, de mayor tamaño. En un coche intermedio, la relación entre potencia y peso cambiaba completamente. El problema era que la política corporativa de GM limitaba el desplazamiento permitido en este tipo de automóvil. Un Pontiac mediano no debía recibir ese 389. Fin de la historia. O al menos eso parecía. Pero las reglas corporativas pueden contener algo tan poderoso como la propia regla. Una definición. La limitación afectaba la configuración de los modelos. ¿Y si Pontiac no creaba oficialmente un modelo equipado de esa manera? ¿Y si simplemente vendía un paquete opcional? En lugar de presentar al GTO como un automóvil completamente separado, Pontiac lo añadió al Tempest Le Mans como una opción. Código 382.
En términos administrativos, seguía siendo un Le Mans con equipamiento opcional. En términos mecánicos, era otra criatura. Por $295, el comprador podía obtener un V8 de 389 pulgadas cúbicas con 325 caballos declarados utilizando un carburador de 4 cuerpos. Había doble escape, suspensión más firme, neumáticos más anchos, detalles específicos, transmisiones orientadas al rendimiento. Y para quien todavía considerara insuficiente la versión básica, existía el sistema Tri-Power con 3 carburadores de 2 cuerpos, llevando la potencia declarada hasta aproximadamente 348 caballos. Sobre el papel de pedidos era un paquete. Al pisar el acelerador, esa diferencia burocrática dejaba de importar. Pero Pontiac todavía tenía un problema. Habían construido algo que podía provocar a la dirección de General Motors. Ahora tenían que averiguar si alguien quería comprarlo. Las previsiones eran pequeñas. Pontiac esperaba vender aproximadamente 5.000 unidades. Aquello era comprensible. El producto era nuevo. La combinación era extraña. Y desde el punto de vista corporativo, probablemente era más prudente mantener el volumen contenido. Entonces, los compradores hicieron exactamente lo contrario. En 1964 se vendieron 32.450 GTO, más de 6 veces la expectativa aproximada inicial. La brecha administrativa acababa de convertirse en una señal de mercado. Y eso cambió completamente la situación. Cuando 5.000 compradores quieren algo que contradice tu política, puedes considerarlo una excepción. Cuando más de 30.000 lo quieren durante el primer año, quizá la política sea el problema. El GTO no necesitó una reunión de ejecutivos para demostrar su argumento. Lo hizo en los concesionarios. Pero esos compradores no llegaron solamente porque el motor era grande. Aquí aparece una segunda ruptura. Pontiac entendió que estaba vendiendo el automóvil a una generación diferente. Jim Wangers y el equipo de marketing no trataron al GTO como un automóvil familiar que casualmente tenía potencia. Lo convirtieron en personalidad. El nombre mismo era provocador. GTO evocaba el Ferrari 250 GTO y las palabras Gran Turismo Homologato. Pontiac estaba colocando 3 letras asociadas a una exótica máquina italiana sobre un automóvil estadounidense relativamente accesible. Para los puristas europeos podía parecer una insolencia. Para un joven estadounidense sonaba fantástico. La publicidad también hablaba un idioma diferente. No intentaba convencer solamente a padres de familia de que el automóvil era confiable. Vendía excitación, velocidad, estilo, calle, carreras. La promesa de que un vehículo práctico podía convertirse en algo especial cada vez que el semáforo cambiaba a verde. Y entonces ocurrió algo que probablemente preocupaba todavía más a los ejecutivos de GM. Otros fabricantes comenzaron a entender la fórmula. Oldsmobile tenía el 442. Chevrolet desarrollaría el Chevelle SS con motores cada vez más serios. Buick entraría con sus propios intermedios de alto rendimiento. Plymouth y Dodge intensificarían la batalla desde Chrysler. Mercury tendría máquinas capaces de participar. Y en pocos años, nombres como Roadrunner, Charger RT, GS, Chevelle SS y muchos otros convertirían los concesionarios estadounidenses en una guerra de pulgadas cúbicas. El GTO no había inventado la potencia, había demostrado cómo empaquetarla. Y una vez que esa combinación comenzó a vender, era imposible volver a esconderla. Pontiac decidió aumentar la apuesta para 1965. El automóvil recibió un nuevo frente con faros verticales y una imagen todavía más reconocible. El motor 389 ganó potencia. La versión de 4 cuerpos fue anunciada con 335 caballos. El Tri-Power llegó a 360 y las ventas hicieron algo todavía más importante. Saltaron de 32.450 a 75.352 unidades. La supuesta excepción ya estaba vendiendo decenas de miles de automóviles. Eso significaba que el GTO había dejado de ser simplemente
un problema de Pontiac. Era una prueba de concepto para toda la industria. Los fabricantes habían descubierto un nuevo comprador. No necesariamente quería el automóvil más grande. No necesariamente quería lujo. Quería potencia, suficiente para presumir, acelerar y competir. Y quería pagar menos de lo que costaban muchos deportivos especializados. Ese comprador tendría cada vez más opciones. Pero durante aquellos primeros años, Pontiac tenía algo que los demás no podían fabricar instantáneamente: credibilidad. Había llegado antes. Para 1966, la ironía quedó completa. La restricción corporativa sobre motores grandes en intermediarios había desaparecido. Y el automóvil que había existido inicialmente, gracias a una brecha, dejó de necesitar esconderse detrás del nombre Le Mans. El Pontiac GTO se convirtió en un modelo independiente. Piense en lo que eso significaba. En 1964, la única manera segura de hacer existir al automóvil había sido presentarlo como una opción. 2 años después, General Motors estaba permitiendo que se vendiera como una serie propia. La excepción había sobrevivido a la regla. Y 1966 se convirtió en el mejor año comercial de toda la historia original del GTO. Pontiac vendió 96.946 unidades, casi 100.000. Una cifra extraordinaria para un automóvil construido alrededor de una idea que pocos años antes chocaba directamente con la política de su propia compañía. Pero cada éxito contiene una consecuencia. Y el éxito del GTO estaba llenando el mercado de competidores. Cuando Pontiac había comenzado, la fórmula parecía rebelde. Ahora todos la conocían. Tomar un automóvil intermedio, agregar un V8 grande, suspensión más firme, detalles deportivos, nombre agresivo, publicidad juvenil. Repetir. La categoría que el GTO ayudó a definir comenzó a volverse más extrema. Potencia se convirtió en moneda. Cada nueva temporada traía cifras mayores. Motores de 400 pulgadas cúbicas, Hemi, Ram Air, Sixpack. Nombres diseñados para parecer tan peligrosos como las máquinas. Pontiac respondió. Para 1967, el GTO cambió del 389 al nuevo V8 de 400 pulgadas cúbicas. En 1968 recibió una carrocería completamente rediseñada, con formas más redondeadas, paragolpes Endura y una imagen que todavía hoy define al muscle car clásico. El GTO de 1968 fue nombrado Motor Trend Car of the Year. Pero observe la paradoja. Pontiac estaba construyendo GTO cada vez mejores. Al mismo tiempo, la categoría que había ayudado a crear estaba haciendo más difícil dominarla. Antes, un comprador interesado en un automóvil intermedio potente podía pensar inmediatamente en GTO. Ahora podía entrar a varios concesionarios y encontrar una respuesta. Chevelle SS, Oldsmobile 442, Buick GS, Plymouth Roadrunner, Dodge Coronet RT. Y eso era solamente el comienzo. Ford Mustang había creado otra batalla con los Pony Cars y versiones de alto rendimiento del Mustang, Camaro, Firebird y otros modelos competían por parte del mismo comprador joven. El GTO había abierto una puerta. Ahora había una multitud intentando atravesarla. Pontiac necesitaba recuperar atención. La respuesta apareció en 1969, The Judge. Inicialmente concebido con otra orientación, el paquete terminó convirtiéndose en una de las versiones más reconocibles del GTO. Colores llamativos, franjas, alerón trasero, insignias Judge, Ram Air disponible. Era Pontiac intentando volver a hacer ruido en un mercado donde todos gritaban. El nombre provenía de una frase popularizada por el programa televisivo Rowan and Martin's Laughing. Aquello mostraba hasta qué punto había cambiado la industria. La potencia seguía siendo importante, pero ahora también había espectáculo. Un muscle car debía ser visto. Debía tener colores, gráficos, nombres memorables. La rebelión mecánica de 1964 se había convertido en cultura pop. Pero 1969 también trajo una señal mucho más seria.
Las compañías de seguros estaban prestando atención. Automóviles con enormes motores estaban siendo vendidos a conductores jóvenes. Los accidentes y los costos asociados comenzaron a afectar las primas. Asegurar algunos muscle cars se volvió cada vez más caro. Para Pontiac, cuya imagen estaba profundamente asociada al rendimiento, aquello era peligroso. Las ventas del GTO bajaron a 72.287 unidades en 1969. Seguía siendo una cifra importante, pero estaba muy lejos del pico de 1966, y todavía faltaban los golpes más duros. A comienzos de los años 70, varias fuerzas comenzaron a converger. Seguro, regulaciones de emisiones, cambios en la forma de medir la potencia anunciada, gasolina y requisitos de combustible, nuevas normas de seguridad, y una industria que gradualmente entendía que la carrera por motores cada vez mayores no podía continuar indefinidamente. Pontiac intentó mantener viva la filosofía. En 1970 había motores de 455 pulgadas cúbicas disponibles. El GTO Judge continuaba. El automóvil seguía siendo visualmente espectacular. Pero la demanda estaba cayendo. En 1971 la presión aumentó. Las relaciones de compresión bajaron para permitir combustibles de menor octanaje y cumplir nuevas exigencias. Las cifras de potencia comenzaron a parecer inferiores. Eso no significa que todos los nuevos motores fueran súbitamente inútiles. Parte de la aparente caída también refleja el cambio posterior de medición desde cifras brutas hacia cifras netas más realistas. Pero para el comprador, la época estaba claramente cambiando. La pregunta ya no era solamente cuánto podía acelerar el automóvil. Ahora había que considerar cuánto costaba asegurar, qué combustible necesitaba, qué emisiones debía cumplir, qué cambios vendrían después. La era que el GTO había ayudado a crear comenzaba a volverse hostil hacia su propia fórmula. Y aquí aparece la última ironía de aquella regla original. En 1964, Pontiac tuvo que disfrazar un automóvil potente como un paquete opcional para hacerlo existir. En 1972, el GTO volvió a convertirse en una opción del Le Mans. Esta vez no porque estuviera explotando una brecha para iniciar una revolución, sino porque su poder comercial estaba reduciéndose. Lo que una vez había sido demasiado peligroso para existir como modelo, ahora ya no vendía lo suficiente para justificarlo. En 1973, el nombre continuó sobre la nueva carrocería Colonnade del Le Mans. El resultado estaba muy lejos de la imagen ligera y agresiva del automóvil de 1964. Para 1974 ocurrió algo todavía más extraño. El GTO pasó al Pontiac Ventura, una plataforma compacta. En cierto sentido, eso parecía regresar a la idea fundamental. Automóvil relativamente pequeño, motor V8, precio accesible, pero el momento histórico era completamente diferente. La crisis petrolera había golpeado Estados Unidos. El rendimiento ya no dominaba la conversación automotriz como una década antes. El GTO de 1974 sería el último antes de que Pontiac retirara el nombre. Después de apenas 11 años, la primera vida del GTO había terminado. Pero decir que el GTO fracasó porque desapareció sería interpretar la historia al revés. El GTO desapareció después de haber conseguido exactamente lo que pocos automóviles consiguen. Cambió el comportamiento de sus competidores. Antes de él, existían máquinas estadounidenses más rápidas. Había motores mayores, había coches de carreras, había sedanes capaces de humillar automóviles mucho más pequeños. Pero el GTO tomó una serie de elementos ya existentes y los convirtió en una fórmula comercial reproducible. Automóvil intermedio. Gran V8. Precio relativamente accesible. Imagen juvenil. Uso diario. Rendimiento suficiente para transformar cada carretera en una posible pista de aceleración. Detroit entendió el mensaje, y la segunda mitad de los años 60 se convirtió en una explosión. Fabricante tras fabricante creó su propia interpretación. Algunos fueron más rápidos que el GTO.
Algunos tuvieron motores todavía mayores, otros quizás sean hoy incluso más valiosos. Pero todos existieron en un mercado que Pontiac había ayudado a demostrar. Por eso discutir cuál fue exactamente el primer muscle car puede convertirse rápidamente en una batalla de definiciones. Hay automóviles anteriores que cumplen partes importantes del concepto. El Oldsmobile Rocket 88 de 1949 es frecuentemente citado. Los Chrysler 300 de los años 50 tenían enorme potencia. Mopar construyó máquinas brutales antes del GTO. Pontiac mismo tenía grandes coches de rendimiento, pero cuando historiadores y entusiastas llaman al GTO de 1964 el automóvil que inició la era clásica de los muscle cars, están hablando de su efecto. No fue solamente lo que era, fue lo que provocó, y eso nos devuelve a la regla. General Motors había intentado limitar qué motores podían instalar sus divisiones en automóviles intermedios. Pontiac encontró una forma de colocar un 389 en el Le Mans de todas maneras. La compañía esperaba vender unos 5.000. Vendió más de 32.000. Al año siguiente superó 75.000. En 1966 llegó a casi 97.000. Para entonces, la restricción que había hecho necesario el truco inicial ya había desaparecido. El mercado había dado su veredicto. La regla decía que ese automóvil no debía existir. Los clientes dijeron lo contrario. Y después el resto de Detroit comenzó a construir coches para esos mismos clientes. Tal vez esa sea la parte más importante de la historia del Pontiac. GTO. No nació porque General Motors decidiera que Estados Unidos necesitaba una nueva categoría. Nació porque algunas personas dentro de Pontiac vieron una oportunidad que las reglas de General Motors no entendían. El GTO no obtuvo permiso para crear la era de los muscle cars. La creó primero y obligó a la industria a ponerse al día después. Por eso, cuando ves hoy esas 3 letras sobre la parrilla de un Pontiac de 1964, no estás viendo solamente el nombre de un automóvil rápido. Estás viendo una brecha en un reglamento. Una opción de $295. Un V8 demasiado grande para el automóvil que oficialmente debía recibirlo. Una previsión de 5.000 unidades que se convirtió en más de 30.000. Y una idea tan exitosa que, pocos años después, los concesionarios de Estados Unidos estaban llenos de competidores intentando hacer exactamente lo mismo. El GTO rompió una regla interna. Después hizo algo mucho más difícil. Cambió la regla de todo el mercado. Y ahora quiero saber cuál representa mejor para ti la esencia del GTO. ¿El rebelde original de 1964? ¿El espectacular modelo de 1966, cuando alcanzó su récord de ventas? ¿El rediseñado 1968? ¿O el Judge de 1969? Escribe solamente el año y la versión en los comentarios. Y si quieres seguir descubriendo esas decisiones aparentemente pequeñas que terminaron cambiando toda la industria automotriz, suscríbete. Porque algunas revoluciones comienzan con un nuevo automóvil. Esta comenzó con alguien encontrando una forma de marcar una casilla diferente en una hoja de pedidos.